Hola Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Lauri? ¿Cómo anda gente? ¿Todo Bien. bien? Espero que disfruten de este video. Eh, bueno, vamos a retomar lo que dejamos la semana pasada. Hicimos dos videos del video anterior. Estuvimos 3 horas grabando. La verdad que es un tema para mucho más. Eh, lo del cuerno pequeño, también tocando un poquito ahí de Tíoco y demás, que la verdad que es bueno renombrarlo porque y profundizar en eso, porque siempre se quiere desviar la cosa para cualquier lado y que puede ser cualquier cosa, pero como bien decía vos, Lauri, en el otro video, la Biblia se interpreta con la Biblia. No hay que ir a buscar a fábulas en ningún lado. Así que, Tal Lauri, cual. no te presenté. ¿Cómo estás? Eh, Bien, no, no, bien, acá estamos bien. Estamos Bueno, hablando hace un ratito, por eso no es como que ya estamos, ya estamos en un sí, camino. sí, sí, somos bastante inexpertos en esta parte, pero bueno, nada, contento de poder compartir, de estudiar, principalmente creo que soy el mejor, el principal beneficiado. He encontrado, como siempre, uno encuentra cosas que no, que cuando te la cuentan, no, uno no la encuentra. Por eso recomendamos también que cada cual estudie. Todo, incluso los comentarios que hacemos. Siempre miro los videos, como te mencionaba, y qué sé yo, en el primer video de Daniel 8 tiré dos datos mal, pero no porque estaban mal los datos en sí, sino porque mi mente decía una cosa y por la boca me salió otra. Eh, Nada, detalles, cositas chiquititas que bueno, que el que está metido en el tema se da cuenta, dijo mal esta parte, pero bueno, detalles, ¿no? Y bueno, es incentivar a todos a que cada uno estudie y pueda llegar a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Porque nos retroalimentamos en realidad, ¿no? No es que uno sabe más que el otro, sino que yo aprendí de otro y otro puede aprender de mí, y cada uno va agregando a ese conocimiento un poco más de, de la palabra, ¿no? Cuando tenemos pequeñas duditas, pequeños versículos, decimos, uy, ¿esto qué será? Bueno, pues lo dejamos pasar de largo y no le damos importancia. No, no. Tal cual. Cuando nos surgió esa dudita, decir, che, ¿por qué esto? ¿Y por qué dudo? ¿Y cómo yo lo veía? ¿Y cómo será? Y bíblicamente, ¿qué dice la Biblia de eso? Bueno, y eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? Que no sean nuestras opiniones, nuestros comentarios, sino que realmente haya un pasaje bíblico, como por ejemplo, estábamos hablando recién, decimos purificación del santuario. Bueno, ¿dónde habla la Biblia de purificar santuario? Claro. ¿No? Entonces, cuando vamos a decir no, los macabeos, Antíoco Epífanes, qué sé yo, decimos, bueno, ¿hay purificación del santuario como la Biblia lo muestra ahí? ¿Sí o no? Y vamos a encontrar que no, ¿no? Hay una rededicación del templo, pero no hay una purificación del santuario a la manera técnica que la Biblia dice purificación del santuario. Cuando hablamos, decimos continuo sacrificio o abominación desoladora, bueno, tenemos que ver la Biblia que define como abominación desoladora. ¿No es cierto? Que básicamente la abominación desoladora no es ni más ni menos que es el rechazo del Espíritu de Dios y que queda, o sea, en el caso de abominación desoladora se habla de la ciudad, pero también hablábamos de que uno en su propio corazón puede quedar sin el Espíritu Santo, blasfemando contra el Espíritu o luchando contra nuestra conciencia, podemos dejar que el Espíritu Santo nos deje hablar. Y uno interiormente puede tener una abominación desoladora, como hablamos del espíritu inmundo que vuelve, ¿te acordás? Claro. Entonces, todas esas definiciones tienen que ser bíblicas. Yo no puedo decir, hizo la abominación desoladora y él sacrificó un cerdo. Bueno, está bien, seguramente a Dios no le agradó el sacrificio del cerdo, no es lo que él pedía, era algo inmundo, sucio, pero en el sentido técnico de la palabra, abominación desoladora es otra cosa. A nivel ciudad, como pasó en Jerusalén, o sea, es la destrucción de Jerusalén en el año 70. La ciudad queda desolada, queda sin habitantes. De Tal hecho, cual. fíjate cómo estudiando en esta semana se me prendió otro foquito, porque digo, abominación desoladora también hubo en la destrucción cuando Nabucodonosor destruye. Pero, si vos le tuvieras que poner una fecha a la abominación desoladora de Nabucodonosor, sería el 586, 585, Mm. que es cuando es el último sitio cuando se termina destruyendo la ciudad, Claro. porque Nabucodonosor sitia eh, dos veces la ciudad o tres. Una pasa y los Sí, somete, después los rodea, llega a un acuerdo y después bueno, y en la tercera lo destruye. Eso fue en el 580 y pico.
O sea, no fue en el 605 como vemos a Babilonia, que surge como imperio en el 605. Bueno, detalles, pero el punto es que nosotros le pongamos definiciones a las cosas bíblicas con versículos bíblicos, ¿no Claro, es cierto? Como también te comentaba recién, eh, si nosotros hablamos de una purificación del santuario técnicamente, que es quitar los pecados del lugar santísimo, donde los pecados se llevaban en el día del juicio y se echaban sobre el arca, que no había arca. Eh, Ahora, encontramos que en la época de los macabeos, cuando rededican el templo, tampoco hay sumo sacerdote. tal cual. O sea, no hay sumo sacerdote. El sumo sacerdote que había era Menelao, que era un tipo que había pagado con plata a Antíoco Epífanes y era totalmente corrupto, ni siquiera era de la línea sacerdotal, ¿no? Los sacerdotes que puso Judas Macabeo no se quisieron comprometer a tomar el sacerdocio por la importancia que llevaba, ¿no? Y bueno, toda una serie de cosas que cuando vos estudias a profundidad, ¿qué son cada una de esas cosas? Vos decís, bueno, es verdad, la profecía, decir Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, bueno, tiene coincidencias, tiene parecidos, tiene cosas, no vamos a negarlas, no las negamos, pero en la interpretación de la palabra, puramente de la palabra, no es el cuerno pequeño. Y ahora vamos a seguir leyendo la segunda mitad del capítulo 8 que al final no la leímos, donde vamos a estar tocando estos detallecitos un poquito más. ¿Te Tal parece cual. que hacemos una oración? Dale, meta. Dale, yo oro. Amado y bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estar con Elías compartiendo tu palabra. Te pedimos, Padre, bendigas a todos los hermanos, todas las personas, los cuales vaya a ir dirigido, y pedirte, Padre Celestial, que tu Espíritu nos guíe, nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Por sobre todas las cosas, que podamos ver tu carácter misericordioso y de amor. Y gracias te damos por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien. Bueno, Eli, vamos a leer lo que nos quedó pendiente del capítulo 8, que era del versículo 15 hasta el final, que Bien. prácticamente va a ser la explicación de la visión en la cual nos recontrasplayamos. Así que, eh, Leo, ¿te parece bien? Dale, dale. Dale. Eh, Voy a leer el 3 y el 14, que son puntos claves, ¿no? Dice, eh, Daniel empezaba la visión con el carnero, el macho cabrío, el carnero pisotea no, el macho cabrío pisotea al carnero, el cuerno grande que tiene se quiebra, salen cuatro, y este cuerno pequeño empieza a perseguir, a pisotear, a destruir al pueblo santo, bueno, hablar arrogantemente, un montón de cuestiones ahí. Y en el medio de la visión, versículo 13, dice, entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo que le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora, del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Versículo 15. Dice, mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre y una voz humana en el Ulay que a gritos dijo, Gabriel, enseña a enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso en pie. Y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Aquel carnero que viste de dos cuernos representan los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Los cuatro cuernos que sucedieron al que se quebró representan cuatro reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo, la maldad, los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en enigmas,
y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Bueno, esa es la parte que nos faltaba, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a repasar algunos detalles importantes, ¿no es cierto? El último versículo, el anteúltimo, el 26, no, el último dice que Daniel no entendió la visión, Mm. ¿no es cierto? Dice, yo quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. ¿No es cierto? Hay que entender esto, Daniel no entendió la visión, pero es raro, porque si nosotros vemos el contexto, una voz que salió, versículo 15, ¿no? Eh, 16, 15 y 16, mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre y una voz humana erulai que gritó a gritos, Gabriel enseña a este la visión. Ahora, Gabriel le enseñó la visión a Daniel, pero Daniel cuando termina no entiende la visión. Claro. Y acá parece haber una contradicción, ¿no es cierto? Y la verdad es que no hay contradicción. O sea, de hecho, con esto que él no entiende, es la introducción del capítulo 9, ¿no es cierto? Porque en el capítulo 9, Daniel, ya voy a ir haciendo un preludio, porque seguramente vamos a grabar hasta una parte del capítulo 9. En este capítulo 9, en el versículo 1, dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor, al profeta Jeremías, que las asolaciones de Jerusalén habían de concluir en 70 años. O sea, vos fíjate que Daniel tiene esta visión, no entiende la visión, y después de varios años, porque desde el tercer año del reinado de Belsasar al Claro. primer año de Darío pasan varios años, y él sigue con el asunto. Y voy a explicar esto, ¿por qué? Porque algunos dicen, no, bueno, pero pasaron, creo que no sé si dicen que fueron 12 años, 11 años, una cosa así. Pues si tuvo una visión hace 11 años atrás y ahora hay como una continuidad, vamos a decir, en Claro. este capítulo 8 al 9, pues si no, esto no se puede unir. No podemos unir el capítulo 9 con el capítulo 8, pero sí se puede unir. ¿Por qué? Hay que entender una cosa. Eh, Fijémonos atención en el capítulo 9, el versículo 21. Esto es importante. Dice, aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿De qué visión está hablando en el capítulo 9? Está hablando de la visión del capítulo 8, en la visión al principio. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el libro de Daniel no se fue escribiendo año tras año a medida que pasaban las cosas, los versículos. No, esto fue escrito todo de una. Ya lo habíamos visto en el capítulo 1, Claro. cuando terminó el capítulo 1 dice, y yo me quedé en esa posición hasta el primer año de Darío, rey de los Medos. Mm. Y acá justamente en este capítulo estamos en el primer año de Darío, rey de los Medos. Está bien, en el capítulo 10 dice en el tercer año de Ciro. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que Daniel no se escribió, cuando estaba Belsasar escribió un capítulo, cuando vino Ciro escribió otro capítulo. No, no, no. Acá Daniel está escribiendo todo el libro, o capaz que tendría borradores, pero este versículo nos muestra
que él mismo está conectando a Gabriel, que había tenido la visión antes, con el capítulo 8. Hay una conexión, más allá de los años. ¿Sí? Tenemos que salirnos de nuestra comodidad, de la actualidad, y decir, no, pongamos en el lugar de Daniel, cómo fue escrito el libro y todo eso. ¿Sí? Una ¿Querías decir cosita. algo? Sí, Sí. con respecto a esto, hay un libro, no me voy a acordar ahora cómo se llama, pero creo que se llama Entre Guerras, que lo escribe Churchill, nunca me sale el nombre, Mm. que lo empecé a leer, leí unos capítulos, la verdad es muy interesante cómo escribe, y él no escribe durante va pasando la historia. O sea, él estuvo en la Primera Guerra y estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y él me escribe todo. Qué me pasó acá y el año siguiente escribe lo otro. Sino que cuando ya terminó la Segunda Guerra, él empieza a escribir este libro y estas memorias de cómo resurgió de vuelta a la guerra y qué fueron los pasos equívocos y demás. Entonces, eh, un historiador, una persona, nos va recopilando, si bien va recopilando para tener memoria y que no se pierda, pero cuando escribe un libro, lo escribe Cuando todo lo junto, redacta, tal cual. escribe todo junto. Es, Exactamente. Y es lo es- que es- pasa es lo que en pasa este acá en libro de Daniel, Daniel. tal Claro. cual. Yo estuve escuchando algunos comentaristas opositores a las doctrinas que por ahí manejamos nosotros y agarran el capítulo 8 y lo dejan solito, Claro, solito. Y no lo podemos entender si no prestamos atención a lo que está pasando acá. Daniel no entendió la visión, o sea, y ahora vamos a ver que Daniel no entiende una parte de la visión, no es que no entiende toda la visión, porque Daniel mm, entendió que el macho cabrío era Alejandro Magno, bueno, no con el nombre, el rey de Grecia, el rey de Javán, como dice la versión antigua. Él entendió hermoso, que el carnero era el rey de Grecia. Todo eso él lo entiende, lo entendió. Él lo que no entiende es lo que dice el versículo 26 del capítulo 8. Dice, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Pero fíjate lo que le dice, tú sella la visión. Esta parte de las tardes y la mañana va a quedar sellada, claro, tal cual, va a quedar sellada, ¿no? Dice, porque es para un futuro distante. Y termina diciendo, no entendía la visión. claro, Entonces, y al pasar el tiempo, el mismo Daniel redacta que en tal punto de su tiempo le pasó, o sea, él seguramente estudió, siguió tratando de investigar, pero le llegó revelación en este año y él lo redacta, tal cual, ¿sí? Entonces, eh, me parece muy importante ese detalle y hay que entender lo siguiente. Daniel no es que no entendía toda la visión, Daniel no entendía una parte de la visión, esto lamentablemente también se entiende con el capítulo 9, ¿sí? Por ejemplo, versículo 23, 9:23, eh, bueno, aquel 21, ¿no? 21, dice, aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende la palabra y entiende la visión. ¿Sí? Estos comentaristas que yo estuve analizando esta semana, dice que Gabriel vino a enseñarle lo que él no entendía del profeta Jeremías. a ver. Pero acá dice que Daniel entendió por la palabra de lo que dijo el profeta Jeremías, que las asolaciones iban a cumplirse en 70 años. Claro, Él dice que Gabriel le dice, entiende la visión, lo que él no entendía en la primera visión que había tenido anterior a este capítulo, ¿no es cierto? Acá tenemos un título que corta la escritura y un número que dice capítulo 8, capítulo 9, y pensamos que son asuntos distintos. El escritor lo está conectando directamente, claro, ¿sí? Y toda persona que no estudie estas profecías en conjunto, seguramente o no quiere entender o no las va a entender jamás, tal cual. ¿no es cierto? Así que eh, hay un detalle interesante
Cuando Daniel habla de, de la visión, eh, cuando se menciona la visión, la parte completa de la visión, se utiliza una palabra en hebreo, y cuando se habla de la parte que Daniel no está entendiendo, se habla de otra palabra en hebreo. O sea, estas palabras son, por ejemplo, porque las anoté, incluso están muy bien detalladas en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Por ejemplo, Daniel 15, 8:15, dice, mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, o sea, esta palabra es maré en hebreo y no se refiere a toda la visión. Cuando buscas en la Strong, dice una parte de la visión una parte parcial de la visión. Daniel no Bien, estaba entendiendo una parte parcial. ¿Cuál era? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿No es cierto? Eh, el versículo 16 utiliza otra vez la palabra visión, dice, oí una voz del Ulay que me dijo a gritos, Gabriel, enseña la visión a este hombre. La palabra ahí, visión, no es la misma palabra, es otra palabra en hebreo, y que Jasón, si alguno la quiere anotar, es H hebreo 4758, Jasón, y se refiere a la visión completa en su conjunto total, desde que sale el carnero hasta la parte que dice los 2300 tardes y mañanas. sí, Entonces, hay una especial atención de Daniel en esta palabra, o sea, en esta palabra, en esta visión. En el versículo 26, cuando dice, tú sella la visión, la palabra en la visión que iba a ser sellada es maré, es la parte parcial de la visión, es la que tiene que quedar sellada. Esa parte Daniel no la entendía, ¿sí? bien. Y cuando viene el ángel Gabriel, eh, a ver, cuando viene el ángel Gabriel en el capítulo 9, en el versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión, al principio, la palabra ahí es Jasón, es la visión completa. El varón Gabriel al que yo he visto en la visión completa. Y cuando le dice, entiende la visión, Gabriel le dice a Daniel, versículo 23, dice, tan pronto como empezaste a orar, te fue dada la respuesta y yo aquí he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la la visión parcial. Él le va Bien. a explicar una parte de la visión parcial. No le va a explicar toda la visión porque él ya le explicó toda la visión, ¿no es cierto? Él le va a explicar Claro. la parte de la visión que Daniel no había entendido. Esto búsquelo cada persona, anóteselo en su Biblia y vea que es tal cual como lo estamos hablando acá, ¿sí? Eh, Porque Daniel, decime, sí, para pasarlo limpio, dale, porque yo viste que soy medio duro con estas cosas. claro, Básicamente, en los capítulos anteriores de estos videos vimos la, el sueño o la visión que tuvo Daniel, ¿sí? El de los carneros peleándose y que se le quebró el cuerno y después salieron bien, cuatro más. Que esto era Grecia, ¿no? Ahora, sí, cuando él empieza a preguntar o ver qué era lo que pasaba, uno le dice a Gabriel que se acerque a Daniel. Y alerta spoiler, eh, básicamente es lo que pasa en Apocalipsis. Es más, Daniel se cae postrado, se desmaya ante la gloria que presentaba Gabriel. Gloria no de Gabriel, sino reflejo del Padre de tal Cristo. cual, Entonces, acá hay una similitud con lo que es Apocalipsis, que obviamente está muy ligado, que eso ya alguna vez lo vamos a ver, no sé si ahora vamos seguramente a ir a algún pasaje, pero eh, básicamente ahora lo que le están diciendo es, ya te dijimos que era Grecia, que después de los medios iban a venir Grecia, y te dijimos que había un tiempo. Y te lo repite dos veces que es seguro. Y ya vimos en el capítulo anterior que cuando es seguro, cuando se repiten las cosas es porque es muy seguro y va a pasar así. No hay tal cual. algo diferente. Que lo pueden ir a revisar en El video anterior, Génesis. Claro, en Génesis, cuando
Eh, el faraón había tenido dos sueños similares y José le dice, los dos sueños son una misma cosa y eso significa que es algo que va a pasar seguro. Va a haber 7 años de hambre y 7 de abundancia. Eso va a pasar seguro. Bueno, acá básicamente le está diciendo los tiempos son estos y no van a cambiar. ¿No? Le está diciendo exactamente lo mismo y asegurándose que es lo que Daniel está pensando y lo vuelve loco porque ya vivió la caída de Babilonia. ¿Sí? Ella estuvo Claro, ahí en la caída de Babilonia. Entonces, ahora lo que, perdón, me apareció una cosa en la compu. Ahora está viendo que se le puede llegar a acabar el tiempo en el mismo tiempo de Daniel a Medio Persia y está ahí viendo cómo va a ser la cosa, encima la visión que vino y destruyó de una forma terrible. O sea, yo me imagino la cabeza de Daniel cruzado mal, sin saber cómo encarar esto. Y dice que encima se enfermó, o sea que sí, los pensamientos turban la mente y cuando uno no le encuentra la salida, por más, bueno, no vamos a decir que Daniel era alguien que, bueno, en este momento estuvo flojito con Dios, por eso se enfermó cuando vio la visión. No, justamente no, era alguien que estaba muy metido, conocía mucho a Dios, él tenía una relación continua con Dios y obviamente que estas cosas lo turbaron, ¿no? Entonces, ahora Gabriel viene y le explica lo que es los tiempos, lo que son estos años, tardes y mañanas, y le va a explicar qué es lo que va a pasar, ¿no? Y es más, Daniel, que como bien decías, estaba metido en el asunto, no es que dijo, bueno, a ver cuándo me mandan al ángel para que me explique. No, agarró la Biblia que tenía en ese momento, empezó a leer a los profetas y dijo, ah, esto es esto, faltan 70 años, claro, que básicamente es la regla que vamos a utilizar para saber cuántos años son estos. ¿Sí? Porque él sí, ahí vio cuándo empezaba la cuenta, pero no vio cuándo terminaba la cuenta, ¿no? exactamente, Entonces ahora empieza lo divertido porque le dio una clave para que Daniel empiece a calcular. Pero claro, no claro, era para su tiempo. Es como que le dijo, tranquilo, no vas a ver la claro, caída de Medo y Persia, no te van a invadir de nuevo, ya estás viejito, ya claro, está, quédate tranquilo, que sí, sí. vas a estar en paz, ¿no? Y esto séllalo, guárdalo para tiempo futuro. Es para el tiempo del fin, dice, ¿no? Como ese, sí, vos decías Apocalipsis, vos fíjate que en Apocalipsis dice, no selles las palabras de este libro, Tal cual. ¿no es cierto? O sea, si bien esta parte de la profecía para el tiempo de Daniel está sellado, ya cuando después que viene Cristo, después que asciende al cielo, y el apóstol Juan recibe las visiones en la isla de Patmos, él le dicen, bueno, no selles porque el tiempo está cerca, Tal ¿no es cual. cierto? Esto es, sellalo porque es para mucho tiempo, Claro. lo otro, bueno, esto no lo selles porque el tiempo está cerca. Y ahí evidentemente vamos a encontrar los mismos símbolos, las mismas profecías, cuernos, bestias, animales, reinos, eh, marcas, que bueno, la marca de la bestia no va a ser ni más ni menos que una abominación desoladora, bueno, a nivel mundial, bueno, todas esas cositas. Así que, pero bueno, la verdad es esa, Daniel queda enfermo, dice quedé quebrantado, ¿no? En el versículo 27, y convaleció, quedó enfermo. Dice, cuando convalecía atendí los asuntos del rey. Así que evidentemente quedó debilitado por la visión, por la presencia del ángel, y él no pudo seguir escuchando, no pudo, se cortó la visión. ¿Sí? Una cosa que me pasó bastante interesante, que bueno, hace poquito hice un video acerca del Estado, porque decían que el Estado es- el Estado somos todos, ¿no? Entonces yo hice una contraparte de lo que es eso. Y entre el estudio de lo que estaba estudiando y mirando, vi a un libro que es súper conocido, que se estudia como algo común cuando se estudia política y demás, que se llama El Leviatán, el libro, ¿no? Y esto lo escribe Hobbes, que es un inglés, que es matemático, que estuvo en la realeza, etcétera. Y es algo que
los que estudian terciario o alguna profesión lo leen. Y, y él describe ese leviatán, ese monstruo, como una persona, ¿no? Creada por personas. Y me llamó muchísimo la atención en eso, porque él habla del leviatán como, o sea, que el Estado es el leviatán y que está construido por muchas cosas, ¿no? Y bueno, él empieza a hacer toda una descripción, etcétera, es largo, pero eh, él utiliza esto, ¿no? La mezcla de cosas para crear un monstruo que es el Estado Ujú. y a la vez lo llama Leviatán como un animal que aparece en Job y que a la vez me trajo alusión de decir cómo poder pensar que esas bestias y demás no son el Estado, ¿no? O sea, no son los reinos, los gobernantes. Claro, y ¿Por un qué, libro secular, ¿no? claro, exactamente, ¿por qué no pensar que el cuerno pequeño justamente es algo institucional? Que ahí es donde nosotros entramos a entender los tiempos y las cosas que pasan, ¿no? Porque nosotros lo vemos como si fueran personas, pero en realidad son instituciones, ¿no? Claro. Uno es del Estado, una es la institución que puso Dios en el servicio del santuario y demás. Entonces, la verdad me pareció re interesante, se me vino fugazmente y me pareció interesante para entender, ¿no? El mundo lo ve como una gran Tal cual. bestia al Estado y lo estudian todos. No hay nadie Ujú. que esté en la secundaria, terciario, que no haya leído ese libro. Claro. Bueno, muy Eh, interesante. Sí. Bueno, Eli, como veníamos, ¿no es cierto? Eh, Estaba meditando, no sé si saltarme ahí. Vamos a repasar un poquito los pasajes que nos quedaban de esta segunda parte del libro de Daniel. Sí, veíamos ahí que Daniel no entendía la visión. Creo que quedó interesante y claro esto de. A mí me gusta a veces cambiarle las palabras, ¿no? En vez de decir visión y especificar mareo, Jasón, decir, bueno, mientras yo contemplaba la parte de la visión, una voz del río le dijo, enseñarle toda la visión a este, bueno, es claro. como un juego que hago. Didácticamente queda mejor. Eh, bueno, cuando se aparece Daniel, cuando se aparece Gabriel, versículo 17 dice, entonces se acercó a mí, con su venida me asombré, caí sobre mi rostro, pero me dijo, hijo de Adán, entiende la visión, que es para el tiempo del fin. Esta palabra visión acá es Jasón de vuelta, o sea, es la visión completa, ¿no es cierto? Dice, mientras hablaba conmigo, caí dormido en tierra, en mi rostro, pero él me tocó y me hizo estar en pie. Bueno, eso lo que sucede, bueno, es ese fenómeno de estar delante de la santidad, ¿no es cierto? De la gloria que el ángel Gabriel traía, que era parte de la gloria de Cristo, y esa santidad te debilita físicamente, eh, Eh, y bueno, y Daniel, pues Daniel no soporta hasta cierto punto y después queda quebrantado o enfermo, depende de la versión. sí, A ver, me hizo acordar ahí cuando Cristo estaba, después de la última cena, que fue a orar, hubo un ángel que vino a darle fuerza, ¿no? sí, La tal verdad que cual. es interesante, es como que te llena de poder o algo así, es como que Mm, te revitaliza. Cristo estaba sudando sangre, eso quiere decir que el cuerpo estaba muy quebrantado, estaba muy debilitado y prácticamente caía muerto en cualquier lado, ¿no? Porque claro, es claro, una causa extrema de agotamiento. tal cual. Y Es un peso espiritual, son exacto, cosas espirituales, tal cual. ¿no? Que tienen un peso ahí. Bueno, algunos que hemos tenido algunas experiencias así, medias raras, Mm. espiritualmente se sienten esos pesos, ¿no? Eh, Versículo 18 dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, no, perdón, 19, y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Esto de que es para el tiempo del fin se repite varias veces, se repite en el 17, en el 18 lo dice dos veces, más adelante, al final del capítulo también le dice, cuando dice que selle la visión porque es para muchos días, bueno.
esa expresión para el tiempo del fin se usa en los evangelios. El apóstol Pedro la usa en los evangelios, el apóstol Juan lo usa en los evangelios. Hablan del tiempo del fin como el tiempo en el que ellos están, Mm. ¿no es cierto? Y ciertamente algunos dicen, bueno, pero cuando dice tiempo del fin no quiere decir que sea el tiempo del fin. O sea, era el tiempo del fin, en la época de Antíoco Epífanes era el tiempo del fin, ¿no? En realidad no se trata de eso, sino que se trata de esto que tiene profecías de un doble cumplimiento. Muchas profecías tienen doble cumplimiento. Cuando Claro, Jesús le hablaron saliendo del templo, el maestro mira el templo y sus ornamentos y qué sé yo, dijeron, bueno, acá no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a ser destruido. Y cuando llegaron al Monte de los Olivos dijeron, ¿cuándo serán estas señales? ¿Qué señales habrá del fin del mundo y de tu venida? ¿No? Y Jesús entrelaza la destrucción del templo con el fin del mundo. O sea, le da las dos cosas por igual. claro, Esto pasa en muchas profecías de que tienen una ambigüedad, ¿no es cierto? Hay profecías que o tienen varios cumplimientos, eso es normal la profecía. Por eso acá se aclara en partes que esto es para el tiempo del fin, ¿sí? Y bueno, el 20 y el 21 se explica quién es el carnero, quién es el macho cabrío, los reyes de Grecia, y hay algo interesante acá, donde dice el 22, los cuatro cuernos que sucedieron, al que se quebró, representan cuatro reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Y dice, al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro y maestro en intrigas. ¿Cómo entendemos la expresión al fin del reinado de ellos o de estos? Depende de la claro. versión. ¿Cómo lo entendemos? Porque vamos a verlo así. El cuerno grande representa a Alejandro de Magno. Listo. Se quiebra, quiere decir que Alejandro Magno muere. Salen cuatro cuernos. Son sus cuatro generales. ¿Qué? ¿Mueren esos cuatro generales y ya está? Porque hasta donde yo entiendo, cada dinastía tuvo, no sé, 10 reyes cada uno. Claro. O sea, entonces evidentemente no se refiere a que cuando mueran esos primeros cuatro generales que salen, se va a levantar, sino que dice al fin del reinado de ellos. Y cuando vemos esta expresión, al fin del reinado de ellos, de estos reinos, lo que nosotros tenemos que interpretar es que cuando estos cuatro reinos caigan, los cuatro, ¿no? O elegimos una o elegimos la otra. No podemos decir, bueno, en el caso de Antíoco Epífanes ni siquiera murió en la batalla por los macabeos. O sea, él se escapó y siguió reinando de lejos y después se enfermó y murió. Claro. Pero ellos tuvieron como una especie de paz a medias, pero seguían dependiendo de los griegos. O sea, ni siquiera hubo una liberación de parte de los griegos, ¿no? Y después de Antíoco Epífanes vinieron tres reyes más. Entonces, eh, no podemos decir que al fin del reinado de estos, ¿qué representa? ¿No es cierto? Claro. Algunos dicen, no, al fin del reinado quiere decir mientras se está terminando el reinado de los Seleucidas al final, en los últimos reyes. No sé, Claro. Sí, porque tienen es que caer, como, ¿qué? Tienen que caer los cuatro reyes, claro, al fin del reinado de estos cuatro. Y el último imperio que cae, porque los Seleucidas, sí, estoy diciendo bien, caen por mano de los romanos. El último que cae es el imperio de los Ptolomeos, que es los que tienen la parte de Egipto, que caen, creo que terminan por el 60 y pico, que terminan cayendo, y que los claro, romanos vienen como una potencia. En realidad como una república más que nada, ¿no? Después se hacen un imperio con César Augusto. Pero con Julio César son una república, tienen un senado, tienen toda una democracia, ¿no? Entonces, el rey, este cuerno pequeño, aparece cuando estos tres reyes, estos tres reinos, dejan de estar, ¿sí? Hay un salto, ahí hay un salto en la historia, porque ni siquiera eh, habla, o sea, está hablando de Roma. O sea, si bien en detalle se habla de Roma, porque dice se engrandece contra el príncipe de los príncipes, eso quiere decir que el imperio romano es el que ejecuta la muerte de Cristo, claro, ¿no? tal Que es cual. el príncipe de los príncipes. O sea, después cambian los tiempos y la ley, que eso está en el capítulo 7. Entonces
Eh, esta expresión es importante. No puede ser, o sea, casi O de sea, todos los elementos de profecía, decir que es el fin de los tiempos es como, o sea, es olvidarte de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, la historia. O sea, ¿qué viene ¿Mm? después? O sea, el fin de los tiempos es el fin de los tiempos, cuando cae la roca. Claro, O que me de hecho, equivoco. no, O no, sea, no, está bien. Es que de hecho, vos fíjate, los vestigios del hierro, el Imperio Romano en las piernas ya terminó. claro, Pero los vestigios del reino, las democracias, los países, ahora no son reinados, son presidencias, exacto. todo eso está representado en las constituciones, en el poder del pueblo, todo eso está representado por el barro. Y los 10 dedos, que en la antigüedad representaron a las 10 tribus de las que se fragmentó el Imperio Romano, bueno, en el fin de los tiempos representa, bueno, lo que el nuevo orden mundial quiere hacer, ¿no? Un Tal bloque cual. de 10 bloques mundiales y poner, bueno, preparando el camino para el anticristo, ¿no? O Tal para, cual. para la última bestia. Así que, pero en este caso puntual, al fin del reinado de estos, al fin del reinado de estos cuatro cuernos, cuando estos cuatro generales no, cuando estos cuatro reinos que salieron del Imperio Romano, del Imperio griego, se me está cruzando todo, tienen que dejar de estar. Y los Claro, que vienen después es Roma, tal ¿sí? cual. Así que ese detalle me pareció interesante, ¿sí? Y bueno, volvamos un cachito a la visión, a la parte de la visión que no se entiende, por la cual viene el ángel Gabriel, y acá nos estamos metiendo un poco en el capítulo 9. Ya nos metimos, pero nos vamos a seguir metiendo cada vez más. Hago un paréntesis respecto a la oración de Daniel, que es bastante larga, y para mí me gustaría hacer no sé, hacer algo aparte porque realmente yo la leo y quedo como impresionado. O sea, eh, antes no me pasaba, antes la leía y decía, una oración más de una persona fiel y qué sé yo, pero cada vez uno lo vuelve a leer y dice, che, mirá la emoción y lo que el tipo decía, o sea, es como que me impresiona de una manera distinta y me parece que merece un estudio más profundo el tema de la oración de Daniel. Bien, Eh, eh, la vamos a dejar de lado por este momento, pero dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario va a ser purificado. Hay que entender esto. El santuario eh, en la época de Daniel no estaba, hasta acá no estaba. claro. Entonces, se le está dando una profecía de tiempo que Daniel no está entendiendo. Eh, en especial esta parte, esta visión, esta parte de la visión que es las 2300 tardes y mañanas, eh, y viene Gabriel y le dice, ahora vengo para hacerte entender la visión. Dice así, vamos a leer del versículo 24, nos vamos a meter en lo que sería la profecía de las 70 semanas, y ahora vamos a ver por qué tenemos que meternos acá. Dice, versículo 24, dice, 70 semanas están cortadas, mi versión dice cortadas, ya mi versión es una Reina Valera 1602 purificada, eh, pero la Acá, Reina Valera 60 dice determinadas, exacto. ¿no? Que también se podría entender, pasa que nosotros ya nos han enseñado, pero la verdad es esa, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, o sea, y tu santa ciudad para acabar. Acá hay mucho detalle, ¿no? Se puede hacer un poco tedioso. Dice, para acabar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para todo eso hay 70 semanas. Y le dice el ángel, estas 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Determinadas o cortadas. Esta expresión cortadas da a entender de que son sacadas de un periodo de tiempo más grande. Y ahora vamos a Claro. ver, tenemos que ver qué es 70 semanas. ¿Qué son 70 semanas y por qué están cortadas de algún lugar o determinadas solamente para los judíos? ¿Sí? 25 dice, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar
y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. Dice, la plaza y la muralla se edificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. No por sí, no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, fin vendrá como una inundación, hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Bueno, eh, hay mucha cosa acá. Lo que más impacta y llama la atención a simple vista es que dice se le quitará la vida al Mesías tal después de cual. las 62 semanas. La otra parte, eh, que dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. O sea, yo me pongo en el lugar de él y me quiero morir. ¿Cómo? O sea, ni siquiera está la ciudad restaurada y va a ser destruida de vuelta. O sea, es tremendo. Yo De no, verdad. ciertamente es tremendo, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de las 70 semanas. Las 70 semanas, eh, la palabra semanas tiene su raíz en el número 7. De hecho, la palabra semana está relacionada con el 7, con la semana de la creación. Y acá Dios le está dando una unidad de vida a Daniel que está codificada. ¿Sí? No está dada claramente, sino que codificada. ¿Qué quiere decir? Bueno, como por ahí dice en Apocalipsis, los entendidos entenderán. ¿No? Aquí el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia. O sea, realmente los que escudriñan la palabra y quieren profundizar y quieren entender, se traban pero el hermano dice esto, pero yo no lo entiendo. Yo lo leo y no lo entiendo. Bueno, hay que orar, tenemos que orar. O sea, Daniel estuvo ayunando 3 semanas y oró de una manera tal que le fue enviado un ángel. Entonces, nosotros no podemos pretender entender la palabra sin oración. O sea, a nosotros el Espíritu Santo nos tiene que convencer. No nos Tal puede cual. convencer un predicador. O sea, el predicador bárbaro, son enviados de Dios seguramente. El hermano puede conocer, saber, pero, o sea, todo lo que nosotros tenemos es revelado por el mismo Espíritu que inspiró a los profetas. Si nosotros queremos entender, tenemos que orar, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo alergia a una denominación o a un tipo de interpretación, o no quiero aceptar algún tipo de doctrina que está relacionada con alguna religión en específica, bueno, arréglense con Dios, ¿no es cierto? Pero si nosotros profundizamos y queremos entender, el Espíritu Santo nos va a mostrar. Sí, esto lo digo por ahí porque hay muchos detractores de las 2300 tarde mañana. ¿Por qué? Porque esto apunta directamente a 1844. Entonces, hay mucha oposición respecto a ese asunto. Y yo no me jamás fui miembro de la Iglesia Adventista y he tenido estas luchas personales con muchas cuestiones que se enseñan en esa denominación, y sin embargo, no me queda otra que aceptar. O sea, hay cosas que hay que aceptarlas. ¿Qué decías? Sí, que nada, que no podemos. eh, Había un predicador muy famoso que decía: Dios dio sabiduría a todos los hombres, ¿no? Y cada uno tiene menor y mayor. Pero no podemos dejar de lado ciertas sabidurías de ciertos libros que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, yo digo, sí, podés estudiar, pero la Biblia es la que te da la sabiduría y el temor a Dios. Entonces, eh, no podemos descartar verdades porque salieron de lugares turbios, ¿sí? Una verdad es una verdad. No tenemos que caer en esa idea que dijo Einstein, que según cómo lo veas es verdad y que vos podés tener tu verdad y yo puedo tener mi verdad o sea, la perspectiva. La perspectiva acá no sirve, ¿sí? No hay perspectiva. La única perspectiva que sirve es la de Dios, la que Dios plasma en la Biblia. Lo que diga yo, lo que diga vos, lo que diga el Papa o lo que diga quien sea, Ah, no tiene sentido, no tiene perspectiva porque acá está escribiendo Dios.
¿no? Sí, sí, Entonces, pero pasa que tampoco podemos rechazar que cada uno de nosotros se apoya en esa perspectiva. O sea, cada uno tiene la verdad que le cabe claro, sí, sí, en la medida que tiene acá. Lo que nosotros tenemos que hacer es circuncidar nuestro corazón y decir, bueno, Padre, realmente yo quiero saber, no me quiero quedar con lo que yo pienso, no me quiero quedar con lo que me dijeron, yo quiero que vos me muestres. Entonces, claro. ese es el trabajo que hay que hacer. Claro, porque Entonces, yo y puedo decir, no, no, de la Iglesia Católica yo no recibo nada. Sí, sí, está bien, pero Lutero ¿de dónde salió? ¿Se entiende? O sea, tal cual, no es el tema de dónde viene, cómo viene o demás. El tema es que si concuerda y está correcto con esto. Pues si está correcto con esto y esto no lo contradice, genial. Si vos me decís que la Tierra es plana, y bueno, mostrámelo con esto. ¿No? Es tal. sencillo. Si vos me decís, no, hay un solo cielo, y no sé, la Biblia me habla de tres cielos. ¿Los conozco? No, no tengo la menor idea. Pero acá dice que hay tres cielos. O sea, eh, es sencillo cuando vos pones la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Cuando vos pones la fe Claro. en Dios, en la palabra de Dios, Dios te va guiando y te va mostrando todo. No, Claro. la ciencia no se divide de la fe, Pasa que nosotros queremos entender sin orar también, ese es otro. y sin escuchar al Espíritu. Nosotros queremos entender sin escuchar al Espíritu. Ese es el problema. Tal cual. Queremos aceptar doctrina sin llevarla a los pies de Cristo. Ah, qué linda, qué curiosa esta doctrina. Interesante. Che, bueno, y la agarramos, ya la aceptamos. Y si no, pará, no hay necesidad de. Hay que llevar a los pies de Cristo. Hay que dejar que el Espíritu haga una obra, no un trabajo en el corazón, Tal cual. con todas las cosas. Así que bueno, esto de las 70 semanas. 70 semanas están cortadas para tu pueblo o determinadas. ¿Qué son 70 semanas? Eh, semana 7, ¿no es cierto? Podemos hablar de la historia de Jacob, cuando Labán le cambia a la esposa, Mm, ¿no? Le iba a dar a Raquel, terminando a Lea. Dice, bueno, termina la semana de esta y también te daré a la otra, ¿no? Bueno, la palabra semana ahí representa los 7 años que había arreglado para trabajar por una y terminó trabajando 7 años por la otra también. claro, Eh, entonces, 70 semanas es 70 por 7. 70 por 7 son 490 años. Y esto es lo que se utiliza como el principio día por año. El principio día por año, bíblicamente no es ninguna novedad, ¿sí? Algunos se escandalizan porque dicen, no, el principio día por año no aplica. Y cuando vos hablas en términos proféticos o simbólicos, sí aplica. O sea, porque ¿dónde vas a buscar los símbolos si los símbolos te lo dan las mismas escrituras? Vamos a ver, por ejemplo, números 14:34. Si lo quisieras buscar, Eli, sí. números 14:34, yo voy a buscar Ezequiel 4:6, ¿no? Pasajes conocidos para el estudio de las profecías. Números 14:34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en el que reconociste la tierra, llevaré vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Claro, un año, Exactamente, un día por año. exactamente. Y aparte que está relacionado con qué? Está relacionado con castigo, Mm, ¿no? O ponele, el castigo está relacionado con que para que uno aprenda, ¿no? El que no castiga al hijo no lo ama y el que no corrige no ama, ¿no? claro, Depende de la versión. Entonces, yo tengo acá Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Podríamos leer del versículo 4 también. Dice, te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel, según el tiempo de los días que duermas sobre ese lado, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Dice, te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Bueno, eh, claro.
Y en este caso aplica bastante bien. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, si bien Dios, ellos habían sido llevados cautivos y esclavos a Babilonia, ahora vuelven, pero no es lo mismo. Vuelven a Jerusalén, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo por la sencilla razón de que el templo no es lo mismo. El templo no es lo mismo y el servicio que se hace en el templo no es igual. No va a Claro, ser igual. Porque la purificación del santuario no se va a poder hacer como corresponde con la sangre del cordero sobre la tapa del arca, porque el arca no está, y esto es determinante. Esto es determinante y fundamental. ¿Por qué esta profecía empieza así? Desde la salida de la orden para restaurar, o sea, porque se iba a construir el templo, pero el templo no iba a ser igual. No iba a ser lo mismo, no iba a haber expiación por los pecados como pasó en el primer templo de Salomón. claro, Por esto también la purificación del santuario no va a estar referida a la purificación del templo en la tierra. ¿Se tal entiende? cual. El Sí, sí, punto. sí. El arca está escondida. El arca no está. Está escondida y según las profecías el arca se va a volver a sacar en algún momento para que el cuerno pequeño, el anticristo, se siente sobre el arca y van a ser muchos engañados. Pero el servicio no va a estar más en la tierra porque si leemos Hebreos, según el orden de Melquisedec, ahora Cristo, que no es de descendencia de Leví, ¿no? Sino que es de la tribu de Judá Jesús, Claro, el sacerdocio se pasa a Cristo. Y esto no se trata de linaje ni de sangre. No nos olvidemos que todo Israel iban a ser reyes y sacerdotes, solamente la tribu de Leví había demostrado celo, un celo realmente por Dios, por Jehová. tal cual. ¿No? Entonces, cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, no está hablando del santuario en la tierra, porque el santuario en la tierra no va a poder ser purificado. Técnicamente, como se purificaba en el templo de Salomón. ¿Sí? Eh, entonces, estábamos con el principio de día por año, ¿no? Eh, Dice que va a haber 7 semanas y 62 semanas. Está separando por grupos. En las primeras 7 semanas, 7 por 7 son 49, van a ser 49 años. En esos primeros 49 años, dice, se va a construir la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Yo la verdad que escuchando a algunos predicadores respecto a este tema me daba un poco de alergia. Le pedí a Dios que me ayude también, paciencia, porque los comentarios eran realmente horribles y despectivos. O sea, si vos lees la historia de Esdras y Nehemías, eran tiempos angustiosos realmente. O Claro, sea, ¿cuántas veces se paró la construcción? O sea, porque los pueblos de al lado le mandaban cartas al rey y se detenía la obra, ¿no es cierto? Entonces, había, en un momento, no me acuerdo dónde está ahora, pero la muralla fue destruida y tuvo parada la obra como 15 años y se tuvo que volver Artajerjes tuvo que volver a mandar un edicto para que lo dejen construir y siguieron. Entonces realmente fueron tiempos angustiosos. De hecho, la historia de Nehemías, el capítulo 1, Nehemías, cuando vienen unos de Jerusalén, le dicen, che, ¿cómo va todo por allá de los que volvieron? Dice, no, está todo mal. Lo digo así con mis palabras, ¿no? Rápido, ustedes vayan y lean la historia de Nehemías. Capítulo 1. Y Nehemías se compunge el corazón y ora. Y claro. después el rey de Artajerjes lo ve triste y dice, ¿vos por qué estás triste? O sea, si no estás enfermo. Y entonces, bueno, y él ahí le pide, y le dice, ¿qué cosa estás pidiendo? Y Nehemías es enviado, ¿no es cierto? Eh, bueno, Cuando somos chicos, cuando a los chicos le contamos la historia de que construían la muralla con la espada en la espalda, ¿no? La espada ahí en una en una mano mano, y y la el cuchara en otro. la otra. Exactamente. Así Claro, que si eso no es exactamente, angustia, estar esperando que te vengan y te maten en cualquier momento, decime que tal es cual. angustia. Exactamente. Esto concuerda con las palabras de los sacerdotes en el templo cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mm, Y en uno de los evangelios, ahora no me acuerdo en cuál, eh, dice, en 43 años o 46 dice, ¿no? Fue edificado este templo y tú en 3 días lo derribarás, o sea, y lo construirás. O sea,
O sea, concuerda, ¿no? Está dentro del plazo de 49 Claro, años, ¿sí? Eh, Esas son las primeras 7 semanas, 49 años en donde se reedifica y se construye todo. Ahora, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Bueno, acá también, obviamente. Como no podría ser menos, hay un montón de opiniones de cuál es el año de la salida de la orden. Vamos a decir que hubieron cuatro, vamos a mencionar cuatro. Primero Ciro. En lo de Ciro me gustó porque hasta en la profecía de Isaías dice que Ciro iba a reedificar el templo. mira, Después por Darío, ¿no? Y después por Artajerjes. En el caso de Artajerjes es un poco más completo y se toma el 457 porque Artajerjes le da al pueblo de Israel poder civil, mira. le da poder civil, y eso es importante, ¿no es Tal cual. cierto? Se lo da poder civil y judicial, o sea, se le da como un tipo de libertad mayor, ¿no es cierto? No nos olvidemos que, bueno, también la reina Esther era la esposa de Artajerjes, ¿no es cierto? Tal cual. Había ahí como una cosa, como una ayudita extra, podemos decir. Entonces, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén está datada en el primer edicto de Artajerjes, que se complementa con lo de los otros dos reyes, que es el 457. Algunos evangélicos toman el 445, que es posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque es el último edicto. Pero en realidad ese edicto no cuenta porque ahí está cuando los samaritanos, Zambalá y Tobía y todo esto mandan cartas para que se frene la obra. Entonces se vuelve a mandar un segundo edicto de Artajerjes para decir que continúen la obra. ¿Se entiende? Claro. Y ese fue en el año 445. Y bueno, que a algunos le cae bien tomarlo ahí, tómenlo ahí, no hay problema. No va a cuadrar cuando llegue el Mesías, cuando venga Cristo, con la mitad de la semana y con el final de la segunda semana, ¿no? Entonces, 7 semanas va a pasar eso, construcción, reedificación de la ciudad, el primer edicto de Artajerjes que le da poder civil y judicial al pueblo, a Esdras se le da precisamente, Mm. y después dice, eh, habrá 7 semanas, estoy en el versículo 25, habrá 7 semanas más 62 semanas. Eh, la plaza y la muralla se refieren a tiempos angustiosos, eso de las primeras 7, dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin vendrá con inundación hasta el fin de la ira, hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Eh, Después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. ¿Cuántos son 62 semanas? Eh, Esto lo que hay que hacer es 7 semanas más 62, porque esto se va sumando. No es que desde el edicto hay 7 semanas y después desde el edicto hay 62 semanas. No, Claro. desde el edicto hay 7 semanas y de las 7 semanas hay 62 semanas más. Eso es una suma de 69 semanas. Y cuando vos sumas 69, tengo mi machetito acá al costado, ¿no? Está bien. 69 por 7 te da 489 años después. ¿Qué pasa 487 años después? Si nosotros hacemos la cuenta, hacemos una resta, nos va a dar el año 27, ¿sí? Y esto eh, va a concordar con el ungimiento de Jesús, cuando Jesús es bautizado, ¿no es cierto? Eh, no estoy encontrando acá. eh, Dice, perdón, donde dice que va a ser ungido. No lo estoy encontrando. Dice, va a traer la justicia, sellar la visión y la profecía. En el 24, ¿En el 24? el final del ¿Cómo 24. dice?
Dice, Ahí está. expiará la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Exactamente. 70 semanas, o sea, en la última semana, estamos en la semana, dice después de las 62, 7 más 62, 69, después de las 69, vamos a decir, en los últimos 7 años queda una semana son 7 años más, en esos 7 años, ¿cómo comienza? Con el ungimiento de Cristo, que es Pedro va a decir en Hechos de los Apóstoles, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, cuando fue bautizado con Claro, Juan, ese es el comienzo de la última semana. Ahí, lo más probable es que era la época de Yom Kippur, o la época de la fiesta de las cabañas, ¿sí? Y la otra es que todos estos años se están empezando en lo que sería el comienzo del año religioso, ¿no? O el fin del año religioso, que sería el séptimo mes, donde está la fiesta del Día del Juicio. Sí, todas sí, estas fechas van a calzar precisamente con el tiempo de la fiesta de la cosecha de otoño, de las cabañas. Entonces, Jesús es bautizado al comienzo de la última semana, después de las 70 semanas, perdón, a la mitad de la semana se le quita la vida al Mesías. 3 años y medio después del ungimiento, 3 Pascuas después, Cristo muere, claro. clavadito. 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque de la fiesta de Yom Kippur a Pascua hay 6 meses. Y Cristo muere en una Pascua. 3 años y medio, a la mitad de la semana. Una Pascua, 2 Pascuas, 3 Pascuas. Eso es lo que muestra el Evangelio de Juan, que muestra precisamente las 3 Pascuas, se ven clarito ahí. ¿Sí? Entonces, Cristo va a morir a la mitad de la semana y va a quedar otra media semana más. ¿Para qué? Para que terminen las 70 semanas que van a estar determinadas para qué, para los judíos. Quiere decir que cuando se termina esa semana, algo va a cambiar. Ahora el Evangelio va a dejar de ser predicado para los judíos y se va a extender a todas las naciones del mundo. Jerusalén deja de ser nación santa o ser especial protegida por Dios, y Dios empieza este proceso de abandono. ¿Por qué? Porque o sea, es perseguida la iglesia y todos los cristianos son esparcidos. Y cuando se van los cristianos, ¿qué queda en Jerusalén? Queda el Espíritu en algunos, ya no queda Espíritu Santo, porque los Tal que cual. tienen el Espíritu Santo se están yendo, están siendo perseguidos, atacados. Entonces empieza este proceso de que la ciudad empieza a quedar desolada del Espíritu, y después va a terminar siendo desolada, porque la ciudad va a quedar sin habitantes, va a terminar siendo quedado destruida. Tal cual. Así que eh, de ahí se desprende el concepto de que el Espíritu de Dios se retira de la tierra. El Espíritu de Dios se retira de la tierra cuando la gente empieza a escuchar el Evangelio y a rechazarlo. Entonces, se empieza a generar lo que se va a denominar el sellamiento, lo que se habla en Apocalipsis, ¿no es cierto? Así que bueno, nos queda el último pasaje de Daniel 9:27, que da algunos detalles más de la última semana, ¿sí? En el 26 decía que después de las 62 semanas se le iba a quitar la vida al Mesías, ¿no es cierto? Eh, en el versículo 27 dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora. Esto a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir? Cuando el Mesías muere, después de las 62 semanas, a la mitad, eh, el velo del templo es rasgado. Y es muy preciso el apóstol en decir de arriba a abajo. Claro. No dice de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Lo que da a entender de que la voluntad de Dios, o que se estaba consumando, que estaba cesando el sacrificio y la ofrenda. Imagínate que se rompe el velo lugar santísimo. Se va adentro.
En el templo no había arca, había una piedra, tal cual. ¿no es cierto? Eh, Ahí cesa el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que queda abolido. Esto es lo que queda abolido. No es el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? No es el sábado. No es que ahora no se guarda más el sábado. Ahora Cristo murió, no se guarda más el sábado. Ahora podemos comer chancho. Ahora podemos hacer un montón de cosas que antes los judíos no podían. Nosotros tenemos una libertad bárbara. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Sí? Este es el cumplimiento del nuevo pacto. Nuevo pacto que desde la construcción del segundo templo no se pudo realizar. Fíjate que no Claro. hubo renovación de pacto. La renovación de pacto estaba profetizada por Jeremías y se construyó el segundo templo y no hubo renovación de pacto, sino hasta después de la muerte de Cristo. Tal cual. Cristo ascendiendo a los cielos y siendo sumo sacerdote allí, ¿no es cierto? Eh, Vamos a terminar un cachito con el 27. Dice, sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. El desolador es el que destruye Jerusalén, es el desolador, ¿no es cierto? Eh, Primero es parecido a lo que pasa con Nabucodonosor, ¿no? Dice, yo enviaré a Nabucodonosor mi siervo, él será mi instrumento de castigo, y después esa nación va a ser visitada y va a ser castigada por sus pecados. Esto es más o menos lo mismo, pero con Correcto. Roma. Y esto que dice, sobre un ala al templo será ejecutada la abominación desoladora. En la época, lo habíamos mencionado el otro día, vos sabés que yo estuve pidiendo ayuda a la inteligencia artificial por el tema de cuestiones de calendario de aquel entonces, pero vos sabés que le dije que me calcule una estimación desde qué punto, desde el punto en que los romanos sitian Jerusalén en el año 66, Mm. a mitad de año, los romanos se van, por esto que mencionábamos de que Sextio Galo había una revuelta en otro lado y se fueron a sofocar esa revuelta, las legiones se fueron. Y los judíos, en especial los celotes, había uno de los líderes era Juan de Giscala, o Giscal, algo así, Juan de Gilcala, algo, que ellos cuando las legiones romanas se fueron, ellos entraron en Jerusalén y tomaron el santuario por fortín, digamos, lo agarraron como fortaleza. Entraron al santuario, mataron a los sacerdotes y ellos usaron el santuario como protección. Ahí cesó el sacrificio, o sea, cesó el sacrificio. Eh, Ahí se cumple lo de Daniel 9, perdón, Daniel 12. Dice, desde la abominación desoladora, a ver que lo voy a, que lo enganche acá. Eh, muchos... Daniel 12:11. Desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Este detalle no está en la profecía de ahí Daniel 8, ¿no es cierto? Donde dice que habla de la abominación desoladora, o sea, no se menciona así. Lo que menciona Daniel 8 es hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y el pisoteo del santuario. Dice 2300 tarde y mañana y el santuario será purificado. Acá lo que dice es, desde la abominación asoladora, no, desde el tiempo que es quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y esto tiene doble cumplimiento, ¿sí? En periodos de años, pero acá en la destrucción de Jerusalén fueron días literales. Mira, Estos tipos entran al santuario, quitan el continuo sacrificio porque no había sacerdotes. Ellos, vamos a decir, eh, en este caso es como de todas las abominaciones que Israel cometió, esta era la falta de respeto que colmaba el vaso, en el sentido de que ni respeto por el santuario había, y ellos entran cuando las legiones se van, y en el año 70, son 3 años y medio, literales, 1260 días, son 3 años y medio, acá dice 1290.
Cuando vos le preguntás las fechas exactas, los meses y la probabilidad de días, porque no se especifica en la historia, y te vuelvo a repetir, por cuestiones de calendarios, porque había Claro. calendarios que tenían 160 días, bueno, el calendario judío tiene 360 días, el nuestro tiene 364. Por cuestiones de días, te hace una estimación de que fueron entre 1315 días, te va a decir la IA, y entre 1250, o sea, te hace una, o sea, entra ahí, desde que estos tipos quitan el continuo sacrificio, no, perdón, se me confunden los términos, dice, de que es quitado el continuo hasta la abominación asoladora son 1290 días. La abominación asoladora termina siendo la destrucción de Jerusalén, Claro. ¿sí? Pero el continuo es quitado 1290 días antes. Así que bueno, es un dato, no digo que sea estrictamente el cumplimiento, pero es un dato interesante, ¿no? A mí me llamó mucho Claro. la atención cuando vi en los documentales que estos tipos se habían metido en el santuario y lo tenían de fortaleza, empecé a preguntar. Y fue inmediatamente, pero inmediatamente de que las legiones romanas se retiraron hasta que volvieron y destruyeron todo. Estos tipos se metieron en el santuario. Así que bueno, esto que estamos hablando, la profecía de las 70 semanas, son un fragmento, es un corte, y vos fíjate que esto el ángel Gabriel se lo revela a Daniel. Esto es revelado, esto no está sellado. Claro. ¿Por qué no está sellado? Porque estas 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Daniel. Pero los 2300 años estaban sellados porque era para mucho tiempo y no le o sea, no entraba dentro del periodo de importancia de Daniel y de su pueblo. ¿Se Tal cual. entiende? Sí, sí, sí. Así que bueno, ¿cuál es el punto? Otro punto interesante, que bueno, que un poco ya lo veníamos mencionando. Vamos a leer por último, vamos a ir, ya estamos terminando, Hebreos capítulo 9, que lo estuvimos viendo en el capítulo anterior. ¿Te gustaría leer 23 y 24? Bien, dame un segundito. Y el 25 podría ser también. 9 del 23 al 25. Dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. 26 Eh, dice, 26 no, dice, está bien. ah, listo. Me gustaría que en tu versión lee de vuelta el 23 y pensemos bien ahí lo que dice. Y lo digo para la audiencia también, ¿no? Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Claro, Ahí está. O sea, las cosas celestiales, vamos a decir, las terrenales eran una copia de las celestiales, tal cual. ¿sí? Era necesario que fuese purificada de esta manera, con estos sacrificios. Pero la purificación del santuario de Daniel capítulo 8 tenía que ser purificado de otra manera más especial. Tenía que haber sido Cristo con su sangre y el pacto, esto tiene que ver con el pacto renovado. El santuario que es purificado no es el hecho de manos. Claro, Dice, por eso dice, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios. El mejor sacrificio es Cristo. Y las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas. tal cual. ¿Sí? Entonces, eh, algunos dicen, bueno, pero eh, ¿cómo puede ser que se tenga que purificar de pecado en el cielo? ¿No? Buscando excusas.
¿sí? Claro, Escuché muchas veces eso. Eh, a ver, el pecado comenzó en el cielo, ¿sí? tal cual. El plan de salvación se originó en el cielo. Eh, Antes de que Moisés haga el tabernáculo en la tierra, el plan de salvación ya estaba. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo puede ser que en el cielo haya contaminación? Bueno, Cristo se tabernaculizó en un cuerpo de carne, en un cuerpo de pecado, pero sin pecado. ¿Se entiende? Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser una locura Sí, igual cuando ves que en el cielo, en el santuario, eh, cuando ves así a grosso modo las interacciones con la sangre, no todos los días entraba al lugar santísimo, ¿no? no, Era una vez al año. solo una vez al año, que es lo que representa acá a Cristo entrando al lugar santísimo a pedir por nosotros, que es la purificación. Pero todos los días se derramaba sangre y se esparcía en la cortina del templo, ¿no? Entonces, esa sangre que se esparcía en la cortina del templo, corregime, pero es el pecado del pueblo, que se quitaba una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba. O sea, Claro, los pecados de las personas, de todos nosotros, están reflejados y llevados al cielo por Cristo. El sumo sacerdote claro, lo que hacía era rociar en el lugar santo, en la tal cual. cortina, los pecados, entre comillas, de los hombres. Y Claro. Eso, aparte, eso en el cielo no, yo no encuentro pasajes como para que literalmente pasa así. Por eso, viste que te llevo esculpido en mis manos, ¿no? Dice un claro, salmo por ahí. tal ¿No cual. es cierto? O sea, que Cristo se presenta a él mismo. La sangre de él ya fue derramada en la tierra, Ujú. él está en los cielos y él se presenta como expiación por los pecados, ¿no? Él no agarra sangre de él y la salpica. O sea, sí, Oh, sí, son sí. símbolos, pero bueno, Pero imagínate que lo que se presenta antes del velo, también está el incienso que representa las oraciones de los santos. O sea, nuestras oraciones están llegando ahí, nuestros pecados no pueden entrar hacia el Padre. O sea, yo me lo imagino, ¿no? Nuestros pecados, nuestros pedidos de perdón y demás, llegan hasta ahí, pero no pueden presentarse delante de Dios. ¿A quién necesitamos para presentarnos delante de Dios? Cuando hacemos una oración, ¿a quién ponemos enfrente? A Cristo. a Cristo, Entonces, nuestros pecados, nuestros pedidos de salvación están ahí. Y cuando Cristo entra, ahí entramos nosotros junto con Él, ¿no? Ahí claro, entran nuestras oraciones, nuestros pecados, es decir, perdónanos, límpianos, ¿no? Y ahí está Cristo pidiendo por cada uno de nosotros. Por eso tal cual, es interesantísimo porque eh, algo tan común que era en Israel, ir presentar los pecados y tirarlos como si fuera nada. Por eso en parte de la Biblia dicen que era abominación, ¿sí? Porque era como si nada, para allá el ser humano estaba cauterizada la conciencia. claro, Entonces, ese valor y ese sentido cambia totalmente. claro. Sí, sí. Así que bueno, Eli, ese es un poco lo que teníamos preparado para hoy. Hay muchos más detalles en estas profecías, ¿sí? Pero esta es la base de los conceptos que yo puedo presentar, ¿sí? Que son preguntas que yo me he hecho. Eh, Uno ha estudiado estas profecías muchas veces, pero no alcanza con que uno transfiera una información. Hace falta que uno profundice en cada uno de los aspectos y por qué, si realmente son así las cosas o no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que más que nada, más que presentar la doctrina como me enfoqué un poco más en los conceptos y en los porqués, ¿no es cierto? Esto de, por ejemplo, acá Hebreos 9 habla del santuario terrenal y del primer pacto, Claro. ¿no es cierto? Eh, y este primer pacto, cuando habla acá lo que había, habla que estaba el arca.
Y eso para mí es determinante, ¿sí? Y marcaba Es la más, diferencia con el segundo templo. claro, y otra cosa, el templo, supuestamente, o sea, la profecía decía que iba a ser más glorioso que el de Salomón, Claro, porque Cristo caminó por ahí, ¿no? Cristo Cristo estuvo iba a ahí. estar bien. Sí, Entonces, la no, presencia, la presencia no estaba, ahí atrás estaba la roca de fundación, pero después estaba el verdadero fundamento que caminaba entre nosotros, ¿no? tal cual, tal cual, El Hijo de Dios estaba ahí, tal cual. literalmente. Bueno, Así que bueno, bueno, la verdad que cada vez se va abriendo más los caminos, más, se va abriendo un poquito más la ventana de lo que Dios nos presenta. amén, Eh, sí, yo agradezco, no puedo dejar de agradecer a los que nos apoyan, los que mandan los mensajes, los que nos están apoyando de otra forma. La verdad que se agradece esto. No es algo que hacemos porque se nos encantó o porque nos gusta, sino que es algo que Dios nos manda a hacer. Si bien nos gusta, sí, nos agrada compartir, es algo que apasiona, pero hay un mandato, ¿no? Y la verdad que agradezco a todos aquellos que acompañan de diferentes formas y, y nada, es una alegría, así como, sin tomarme como profeta, porque algunos dicen que como me llamo Elías, me quiero hacer el profeta. Eh, Elías, cuando estaba en problemas, supo que habían unos cuantos por ahí que también adoraban a Dios y que guardaban los mandamientos y nada, es lindo sentirse acompañado más que nada y nada, se agradece muchísimo. Así ajá, sí, sí. que bueno, Sí, muchas también gracias. vi, estuve Sí, leyendo, justo te corté, estuve leyendo que a los comentarios de algunas hermanas, así que están, vos me habías comentado algo, pero los tal cual, leí. Y bueno, eso es para nosotros es un aliento. Y también, bueno, que le den me gusta, que tal compartan, cual, ¿sí? Para que si, bueno, que si sirve, pueda seguir sirviendo, ¿no? Que podamos ir aportando granito de arena. tal Así que cual. bueno, hermanito, Listo, Lauri, nos estamos viendo en nos la vemos, próxima nos y vemos la muchas próxima gracias a todos. semana. Hasta luego. Hasta luego.